Nosotras estamos convencidas de que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de pleno derecho, no son objetos de nadie, no son propiedad de nadie, tampoco de sus padres y de sus madres. Ay, de verdad. Comienza la campaña electoral y empiezan las promesas, las mentiras, las falsedades, las proyecciones vacías y lo que es quizá más preocupante, cuando los políticos, en el ejercicio de esta campaña, hacen alarde de manera extensiva de lo que son, ya que se ven obligados a tratar, a hablar, exponer ideas y conceptos, y ahí es donde se ve realmente qué tipo de personas configuran la clase política de un país. Y en concreto, en España, cuando vemos no solamente la falta de aptitudes, la falta de inteligencia, la falta de sentido del deber, de responsabilidad, de templanza, de sabiduría, de justicia, sino del conocimiento básico que debiera circunscribir a quien pretende ser un estadista, que es el conocimiento de los asuntos públicos y fundamentalmente el aspecto más elemental y básico del derecho público, ya que sin conocimientos elementales de derecho público es imposible que nadie pueda ejercer públicamente el ejercicio del poder, o por lo menos que pueda hacerlo sin provocar graves destrozos en dicho ejercicio. Y ciertamente estas carencias se ven en cualquier análisis de una exposición pública no leída de cualquier persona que sea cabeza visible de cualquier partido, porque ha llegado ahí fundamentalmente o bien por los dos aspectos, las dos notas básicas de la oligarquía y de poder mediar dentro de una oligarquía, porque uno está dispuesto o solamente tiene principalmente como virtud la genuflexión, es decir, si buena a un líder que después le dé un cargo pueda llegar a ocupar el cargo que ostenta él, o ser capaz de mentir, prometer, decir cualquier cosa y vender y traicionar a cualquiera. Pero como digo, dentro de todo este marasmo de la clase política que tenemos en España, que repito, llegan ahí porque es el propio sistema el único que hace y que descarta que cualquier persona con principios, con formación y sobre todo con valor, con honestidad, quede descartada para ocupar esos puestos. Pero me ha llamado particularmente la atención las declaraciones del otro día de Ione Belarra. Vamos a escucharlas porque no tiene ningún desperdicio y vamos a ver lo que se desprende de todo esto de lo que vamos a escuchar. Nosotras estamos convencidas de que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de pleno derecho, no son objetos de nadie. No son propiedad de nadie, tampoco de sus padres y de sus madres. Os pido por favor que lo escuchemos otra vez. Nosotras estamos convencidas de que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de pleno derecho, no son objetos de nadie, no son propiedad de nadie, tampoco de sus padres y de sus madres. Ay, de verdad. Vamos por partes. Esta persona dice que ellos creen que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de pleno derecho y que en consecuencia no son propiedad ni de los padres ni de las madres. Vamos en primer término a analizar y explicar la barbaridad que ha dicho y después lo que ella quería decir. En primer término, ¿qué significa ser sujeto de pleno derecho? Toda persona que haya abierto la primera página de un libro de teoría del derecho o que se haya interesado mínimamente por esta disciplina sabe que un sujeto de derecho es un centro de imputación ideal de derechos y obligaciones. Es decir, es un ente al cual se le pueden atribuir, ejercer derechos y obligaciones. Supone una unidad sobre la que la ley actúa y que puede actuar en virtud de la ley. Y yendo de la teoría del derecho allá directamente, por ejemplo, el Código Civil, es decir, a la tecnificación de la definición de los elementos jurídicos para actuar, tenemos, como digo, en el Código Civil, en el título segundo, capítulo 1 y 2, la diferenciación entre las personas naturales y las personas jurídicas, que son los dos tipos de sujetos de derecho. Las personas individuales naturales, que desde el momento incluso de antes de nacer ya son sujetos de derecho, o las personas jurídicas, sociedades, empresas, corporaciones, asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que el derecho, que es un invento de los seres humanos para regular su vida en sociedad, obviamente aquellos sujetos que pueden ejercer y sobre los cuales dicho compendio actúa son los individuos, todos los individuos, independientemente de su edad, patrimonio, sexo y
las unidades de individuos que necesitan actuar como una sola unidad y se pueden constituir también a través de ser personalidades jurídicas como sujetos de derecho. Requieren de la capacidad de obrar, que es ahí donde se dirime, donde se cuestiona, donde entra el aspecto fundamental del ejercicio del derecho por parte del sujeto de derecho. Pero en definitiva, sujeto de derecho, aquel sobre el que el derecho actúa o que puede actuar en virtud del derecho. Personas individuales, todas las del mundo, y personas jurídicas, personas que se unen para formar sociedades, grupos, comunidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si esto es así, y es así desde que la primera persona que empezó a concebir normas o se dieron costumbres dentro de una tribu o comunidad de seres humanos, da igual que esta señorita, bueno, y las personas que están con ella, crean o no crean que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. No depende de lo que ellos crean. Es así. Ahora bien, dice que son sujetos de pleno derecho. De pleno derecho. Bueno, la frase pleno derecho, que alguna vez podéis haber oído en vuestra vida, es una traducción de la locución latina ipso iure, que significa, fundamentalmente, que actúa el derecho por sí mismo. Cuando se dice, por ejemplo, esto que ha pasado aquí es nulo de pleno derecho, significa que tú ni siquiera tienes por qué decir, por qué invocar, por qué pedir la anulabilidad de algo, sino que simplemente considera opuesto al mismo y por lo tanto este lo rechaza desde su propia constitución como acto nulo, porque va en contra del propio derecho. Pleno derecho, ipso iure, es que el compendio normativo y que las reglas básicas que constituyen el derecho sobre el cual se ejerce actúan automáticamente y que actúa con todas las consecuencias jurídicas atenientes a la situación concernida. Pero todo esto se refiere a actos o a hechos de los sujetos. ¿Qué significa que un sujeto es de pleno derecho? Pues si, como hemos visto antes, todos los seres humanos son sujetos de derecho, un sujeto de pleno derecho es aquel sobre el que actúan de manera plena todas las obligaciones y todas las responsabilidades características por ser sujeto de pleno derecho. O en otras palabras, que puede ejercer de manera total, de manera plena, con plena capacidad de obrar, es plena de acuerdo con el derecho, que puede ejercer y se le pueden imputar y exigir responsabilidades de manera plena de acuerdo con su condición de sujeto de derecho. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen el ejercicio del derecho y se les imputan responsabilidades de acuerdo con derecho de manera plena. Pues la respuesta es muy sencilla, no hace falta ser un grandísimo jurista. No. Entre otras cosas, porque ni siquiera tienen los elementos básicos necesarios, como la madurez, la capacidad crítica, para poder serlo, para poder actuar, para poder tener capacidad de obrar como una persona adulta que puede contratar, o que puede comprar, o que puede enajenarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué significado tiene decir que los niños son sujetos de pleno derecho? Pues significa que, de acuerdo con Ione Belarra y las personas que están a su alrededor, un niño y una niña tiene todos los derechos que cualquier persona, todas las obligaciones que cualquier persona y puede ejercerlas tal cual. Por lo tanto, una persona de 5 años, de acuerdo con Ione Belarra, tiene que pagar impuestos, puede comprar un piso, puede hacer pornografía, puede trabajar, hipotecarse o invertir en bolsa. Eso es lo que acaba de decir esta persona que aspira a ser presidenta de España. ¿Y qué pone de manifiesto? Pues que estas personas, nuevamente, como pasaba con Pablo Iglesias, como pasa con todos, pero algunos vienen a la política con cosas que suenan de una manera, pero que lo que denotan a la hora de explicar y de decirlas es el profundo desconocimiento de los términos y del campo al cual pretenden llegar y pretenden no solamente llegar, sino legislar, modificar y extender y hacer extensivo a toda la sociedad sus inventos. Porque el término sujeto de pleno derecho para un niño es una aberración y solamente denota la falta de conocimiento de elementos
básicos de lo que es el derecho en términos generales por parte de quien la diga y quien la defienda. Pero en lo que está explicando, y es que los niños dicen que no son propiedad de nadie, lo cual es una obviedad, porque si todos los seres humanos son sujetos de derecho en el momento del nacimiento, no son objetos de derecho que son aquellos elementos jurídicos sobre los cuales los derechos solamente pueden actuar unilateralmente e incidir sobre ellos, pues son las cosas y los animales. Porque de ninguna manera se puede entender que un objeto o un animal pueda ejercer él en algún momento su derecho. Eso no significa que los sujetos de derecho no tengan obligaciones, que es el aspecto, es el 50% de todo el compendio normativo y de todo el derecho en sí, derechos y obligaciones. Y las obligaciones implican muchas veces también responsabilidades. Responsabilidades para con los objetos, responsabilidades para con el medio ambiente, responsabilidades y obligaciones para con los animales. Y, en algunos casos específicos, en las relaciones entre los sujetos, también hay responsabilidades y obligaciones de curatela, de protección. Y dentro de esas obligaciones y responsabilidades están aquellas que sean de manera natural, por incluso propia pertenencia a una especie de mamíferos, en la cual alguien, para desarrollarse y para llegar a la adultez y sobrevivir, necesita que sus progenitores curen, protejan, acompañen durante un periodo de desarrollo hasta que pueda valerse por sí mismo y adquiera entonces sí plena capacidad de obrar, que sería lo más parecido a esto de sujeto de pleno derecho. Por lo tanto, es evidente, es palmario, que los niños, las niñas, jamás pueden ser propiedad de nadie porque no son objetos. Ahora bien, fuera de la aberración que ha dicho Ione Belarra, ¿qué es lo que está queriendo decir? Lo que está queriendo decir es que de alguna manera los niños y las niñas no tienen que obedecer a lo que sus padres deseen que hagan, se comporten, etcétera, etcétera. Y esto, fuera de lo que hemos visto antes, es otra aberración. ¿Por qué? Pues porque si, como hemos dicho, los padres de manera natural tienen la obligación, tienen la responsabilidad de atender al desarrollo vital de su hijo desde que nace hasta que puede valerse por sí mismo, en todo ese proceso, para guiar a esa persona, muchas veces tienen que condicionar el ámbito sobre el cual pueden actuar. Y no solo eso, sino que se produce un elemento natural que se da incluso en los animales, que es el de la educación, que es una tragedia que se llame a lo que debería ser la enseñanza pública, la instrucción pública, educación. Porque la educación es la conducción. De hecho, educar, la palabra educar, viene de educere, latín. Y de hecho incluso lleva la temible sílaba duc, que nos recuerda a duce o conducator de los fascistas rumanos, que se traduce también en alemán como Führer, o aquí en España como caudillo, es decir, el que conduce, el que lleva a otro. Eso es educar. Educar es conducir. Obviamente, los padres, en el proceso de desarrollo, no es que puedan o no puedan, es que deben conducir a su hijo. Deben conducirlo para que no meta la mano en el fuego, para que no se tire por un barranco jugando, etcétera, etcétera. Y en el ámbito social, deben conducirlo, otra cosa es que lo hagan con mayor, con menor acierto, con menor eficacia, con mayor o menor respeto, que son otros aspectos que deben incidir, pero claro que pueden y deben conducirle una serie de principios, una serie de valores para el desarrollo de esa persona en sociedad. Por lo tanto, la educación, que corresponde fundamentalmente y en primer término al ámbito familiar, obviamente, incluso de manera natural, como estamos explicando aquí, se da en el seno de la familia. Desde luego, como digo, con unos límites de respeto al individuo, al propio niño, a su integridad, a no fomentar o cometer ilegalidades como explotación infantil, etcétera, etcétera. Y en el ámbito moral, en el ámbito colectivo, en el ámbito de la sociedad en la que vivimos, a ir haciendo lo más difícil que a todos nos ha pasado por un lado o por otro. Es conforme ese hijo nuestro va creciendo, a saber ir dándole independencia, a saber ir dándole poco a poco la capacidad para asumir responsabilidades, para proyectarse y conseguir metas y por lo tanto realizarse en la vida. Y eso, como digo, no es una cuestión legal o ilegal, es una cuestión moral y es lo que se entiende públicamente como educar bien o educar mal. Ahora bien, una deriva que ha quedado sobre todo en Europa continental de los regímenes totalitarios es que el Estado es el encargado de conducir a los individuos para servir al mismo fin nacional. En todos los regímenes totalitarios, en la Unión Soviética, en la Alemania de Hitler, las juventudes hitlerianas, en España, etcétera, etcétera. Y eso ha quedado y ha permanecido como una rémora en el concepto de que es el Estado
el que a través de la educación pública tiene que hacer educación para la ciudadanía, tiene que enseñar aspectos de comportamiento y morales al conciudadano. Y eso es un gravísimo error, porque es la concepción de considerar que el poder político tiene que tener la facultad de conducir y de guiar moralmente a los ciudadanos. Y el poder es algo de lo que el ciudadano se tiene que defender constantemente. ¿Cómo va, por lo tanto, a ser el propio poder el que tiene que decirle cómo comportarse, cómo debe actuar? Lo va a hacer siempre, y siempre lo ha hecho a lo largo de la historia, encaminándolo para servir a los intereses del propio poder. Por eso es fundamental, por eso es capital, separar la educación de la enseñanza. La educación será fundamentalmente en el ámbito familiar, en el ámbito incluso de los amigos, del desarrollo personal, que sirve para atender a la moral colectiva, al modo colectivo de vivir, y a la ética personal, a desarrollar una ética. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la instrucción y la enseñanza, que por cierto no existía desde siempre. Se popularizó desde la Revolución Industrial y fundamentalmente a través del siglo XIX los programas de instrucción pública y sobre todo de instrucción pública obligatoria, para que todos los ciudadanos sepan leer, sepan escribir, tengan instrumentos básicos y elementales para hacer más hábil su vida y su desarrollo en sociedad. Cuando uno va a la enseñanza básica, aprende estos conceptos: matemáticas, sumar, multiplicar, leer, escribir. Pero cuando uno, por ejemplo, va a la universidad, lo que busca, lo que desea, aquello que le interesa es adquirir unos instrumentos mucho más complejos y especializados para desarrollarse en cualquier ámbito. Ya no solamente le vale multiplicar, leer y escribir, sino que necesita saber trigonometría, necesita saber, pues depende del ámbito en el que se quiera desarrollar, arquitectura, geometría, ciencias sociales y jurídicas, si quiere desarrollarse en el mundo del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cada vez estamos viendo como la clase política está más preocupada de dar menos instrucción, menos contenido y más aspecto moral, ideológico, que es de lo que está hablando esta señorita, que desde la más tierna infancia sea el poder el que se encargue de dar una pátina de buen comportamiento, de acuerdo con los estándares que consideran ellos ideológicos, a todos los niños, adolescentes, incluso los adultos. Yo he tenido que ver trágicamente, aunque la primera carrera en la que me metí, historia, fue en licenciatura, y uno podía no ir a clase porque es responsabilidad de un adulto gestionar cómo él se instruye. Sin embargo, ibas al examen y sacabas un 10. No obstante, hoy en día ya con el nefasto proceso de Bolonia hay incluso que pasan lista. Yo me acuerdo en el máster que pasaban lista. Algo de verdad que me parece inconcebible. Porque eso genera, proyecta, construye una sociedad basada en la falta de independencia, la falta de habilidades, la falta de arrojo, la falta de interés. Y os lo he dicho muchas veces, lo he explicado muchas veces. Yo pasaba muchas veces de ir a clase, pero estaba leyendo a los grandes y estaba estudiando a los grandes. Y en clase de teoría del derecho mandaban a hacer una práctica totalmente inútil sobre aspectos, principios morales o lo que fuera. Yo leía a Rudolf von Jhering, yo leía a Jelinek, leía conceptos porque lo que me interesaba era enseñarme, a aprender, tener instrumentos para conocer la materia. Y no que me dijeran si la materia era bueno o era malo, enfocarlo desde una perspectiva u otra. Eso es lo que se está generando hoy y eso es a lo que pretende ahondar no solamente esta señorita, sino toda la clase política. Por eso me ha parecido muy interesante, en primer término, demostrar cómo la clase política española está totalmente fuera de los elementos más básicos que necesitaría conocer para poder luego articular con ellos, como son el derecho público y el derecho civil, sino que además lo que se desvela a través de estos discursos es nuevamente incidir en el control, en el adoctrinamiento por parte del poder y de la clase política para mantener una sociedad dócil, imbécil, sin iniciativa, sin motivación propia, sin espíritu crítico, muy fácil de conducir y de domeñar y de llevar a conveniencia de la clase política donde se desee. En fin, espero que os haya parecido interesante el vídeo, compartidlo, dadle me gusta si os ha gustado, suscribiros al canal. Salud y libertad colectiva.